Buenos días. Buenos días, presidente. Yo no estaba empujando a Paco, que quede claro. Bueno, creo que hablas tú primero, me han dicho, ¿no? Sí, empiezo yo, si quieres, y ya arrancamos la jornada. Venga, adelante. Vale. Bueno, desde AGE Galicia, siempre uno de nuestros pilares nos ha parecido que era el fomento de la digitalización, la modernización y la industria 4.0 para la evolución de Galicia como país. Ha quedado demostrado con esta crisis que no solo es importante, sino que es vital. Y por eso, en la línea de otras charlas que hemos realizado, como la que hablábamos de los créditos del IGAPE, queríamos que la Xunta pues, trasladase a los socios y a todos los que estáis conectados las medidas que se van a tomar en relación a la digitalización y a la modernización. Nos parece básico que se involucre la Administración para conseguirlo, porque si no, para muchas empresas es realmente difícil. Por eso quería dar las gracias al presidente, a Alberto Núñez Feijóo, por estar aquí con nosotros, bajarse un poco a la realidad de la pyme y del joven empresario y trasladarnos esas medidas. Al consejero Francisco Conde, que lo vamos a acabar haciendo miembro de honor de AGE porque nos acompaña en todo y la verdad que es una suerte tenerlo aquí. Y por supuesto a Yaiza, que ya habíamos querido contar con ella para el foro 2020, pero por temas de estos del virus no pudo asistir. Y aunque esperamos poder contar con ella para el año que viene en persona, hoy bueno, ella es experta en el tema de startups, es joven empresaria, emprendedora y seguro que es muy positivo escucharla. Así que, sin más, que no quiero acaparar el tiempo, cedo la palabra al presidente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, en primer lugar, Luciano, muchas gracias por esta presentación y muchas gracias a Yaiza, la veo por ahí. Y a la otra, ahí está Yaiza, y la otra compañera que eso no pone el nombre. La compañera es Ruth, que es la encargada de comunicación de AGE Galicia, y se va a encargar luego de moderar un poco el tema de las preguntas y leer lo que pongan los socios por el chat. Muy bien, perfecto. Bueno, pues, ¿qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada, presidente. Gracias. Vale. Digo que, si os parece, hacemos un pequeño repaso de cuál es la situación en este momento y de cómo vemos nosotros las cosas. Y quisiera, antes de nada, pues informaros un poco de cuál es la situación asistencial que estamos viviendo en Galicia, porque la pandemia sigue marcando la actividad económica y social y, por supuesto, la pandemia es lo que primero nos hemos enfrentado y en este momento Galicia está en una situación pues francamente esperanzadora. Estamos en unos datos que, si bien fueron dramáticos durante algún tiempo, pues la evolución está siendo muy buena y tendríamos que decir que la evolución está siendo mejor de lo que estaba previsto inicialmente. En este momento el número de personas en UCI tan solo son 11 y el número de personas hospitalizadas en las plantas de los hospitales son 60. Eso quiere decir que estamos aproximadamente un 94% menos de cama de personas en UCI y en hospitalización menos de las que tuvimos durante la pandemia, durante el pico de la pandemia. El número de personas dadas de alta son ya 9.740 y el número de personas que permanecen en su domicilio con contagios son 783, pero realmente llegamos a tener más de 9.000 personas en situación como esta. Por tanto, en este momento, insisto, la evolución está siendo buena y lo que hay que lamentar, y eso sí, para siempre, son los 614 personas que han fallecido durante esta pandemia. Es verdad que en el conjunto de España estamos en unas 28.000 muertes, 28.000 fallecidos. Si hiciésemos la regla de 3 que nos corresponde por población, estaríamos aproximadamente en los 1.600 fallecidos y estamos en 614. Eso acredita, pues, que nuestros datos de resolución de casos y de eficiencia en el sistema sanitario ha sido un buen dato. Como digo, el número de pacientes que están hospitalizados en UCIs, de cama UCI, tan solo es el 2% del total de las camas de UCI. Como decía antes, 11 pacientes. Y el número de pacientes que están en
planta, en camas de distintos hospitales, es el 1% del total de camas, solamente ocupan el 1% y son los 60 que hablábamos anteriormente. Y para finalizar este repaso asistencial, cuando cogemos el ratio de personas contagiadas y lo comparamos con personas fallecidas, que es el porcentaje de letalidad, pues ahí realmente es donde nos sentimos más satisfechos con el comportamiento de los servicios sanitarios, porque el porcentaje de letalidad de personas fallecidas por contagio, por número de contagiados, está en el 6,7 y España está en el 12,19. Es decir, estamos casi a la mitad del dato generalizado del país. Y por último también, para dejar el dato de la pandemia un poco estudiado, pues lo cierto es que el otro dato que manejamos, la otra fuente de datos, es el número de personas que están internadas en las residencias de tercera edad, que son 25.000 mayores, tenemos internados en las residencias de tercera edad, y solamente el 0,3% están contagiados, que son exactamente 60. Llegamos a tener casi 1.000 contagios en residencias de tercera edad. Bueno, empezamos a trabajarlo, hicimos circuitos en todas las residencias para aislar a los mayores contagiados, y también creamos una serie de residencias integradas que concentramos allí el mayor número de contagios, medicalizamos esas residencias, y lo cierto es que la mayoría de los mayores que estaban con positivo en el test han dejado de ser positivos y ahora empiezan a ser negativos. Eso quiere decir, pues, que tienen capacidad de cura, que tienen capacidad de negativizar la enfermedad y, por tanto, como digo, los datos nos acreditan que estamos ante una situación un poco mejor de lo que es. El número de contagios nuevos que estamos teniendo está en el entorno de 10 diarios en toda Galicia, a pesar de que hacemos muchas PCRs y buscamos las personas que están contagiadas, y una vez que las encontramos, pues aislamos a las personas que estuvieron en contacto con ellas. En fin, a pesar de todo eso, el número de PCRs, ayer creo que fueron 5 o 6, la media está en 10 diarias, y eso llegamos a tener 900 diarias. Por tanto, la situación es absolutamente distinta. Bueno, es evidente que, además de luchar contra la pandemia, hay ya una prioridad evidente, que es la situación económica y, en consecuencia, social que estamos viviendo en Galicia. Las previsiones son malas. La caída del PIB en España, nuestra opinión es que se va a aproximar al 10%. Pensad que durante la recesión del año 9-10, el PIB no cayó más del 3,5% cada año. Probablemente un año, creo que en la media de España cayó el 4,2%, pero ahora estamos hablando de la caída del PIB del 10%. Eso va a meternos en un paro superior al 20%. Eso nos va a provocar un endeudamiento masivo del sector público, con un porcentaje de déficit público, al menos el que nosotros manejamos, muy próximo al 15%. También en el año 11, recordéis que el déficit público estaba en el 9%. Ahora pensamos que puede llegar al 15%. Por tanto, el panorama es un panorama muy complejo. Es un panorama que vamos a ver cómo salimos de él, que además tiene un problema, y es que este panorama no es con esta intensidad, por supuesto, los países del norte de Europa, pero todos los países occidentales, todos los países con una economía de mercado potente están tocados. Por tanto, tenemos un problema de oferta. Hemos cerrado las fábricas, hemos cerrado las empresas, todavía permanece cerrado el sector de hostelería, a pesar de que hoy puede abrir por fin el 40% de aforos. Esperemos que en Galicia la próxima semana pueda llegar al 50%. Pero lo cierto es que no solamente hay un problema de demanda, sino que hay un problema de oferta. Perdón, no solamente hay un problema de oferta, sino de demanda. Y por tanto estamos en un contexto muy complejo. Y además de la crisis anterior salimos a través de la exportación. Y esta vez las exportaciones se caen, primero porque las fábricas estaban cerradas, y ahora porque, a pesar de que la economía está empezando otra vez
a moverse es que la demanda ha disminuido. Y por consiguiente, nuestra demanda textil, nuestra demanda de automoción, de piedra, de pizarra, etcétera, se está resintiendo porque está afectando a la mayoría de las economías emergentes, la mayoría de las mejores economías del mundo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Sin abandonar la política de distanciamiento físico, que es la única vacuna conocida, sin abandonar la realidad de que nos quedan 1 año y medio, 2 años para tener una vacuna, y sin bajar la guardia desde el punto de vista de la higiene de manos y también, por supuesto, de mascarillas en el caso de que no podamos mantener la distancia física de los 2 metros, la clave, sin duda, es reactivar nuestra economía, reactivar nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, y que la economía sea capaz de drenar recursos suficientes para poder mantener una sanidad potente y poder mantener unos servicios sociales que necesitamos más que nunca, porque más que nunca estamos gastando en sanidad y en servicios sociales. Como sabéis, hemos constituido un comité de expertos que nos reunimos en esta sala una vez que evacúan los distintos informes que han hecho ya, que están a disposición y que los conocéis. El primer informe fue de liquidez. Se trataba de dar liquidez a las empresas para que no tuviesen que cerrar por faltas de liquidez, y ahí planteamos una serie de cuestiones al gobierno central y al gobierno autonómico. El segundo fue de solvencia. ¿Qué ocurre con aquellas empresas cuyas ratios de solvencia bajan como consecuencia de la disminución de ventas? El tercer documento fue de relaciones laborales en cuanto a los ERTEs, necesidad de que los ERTEs se amplíen más allá de lo que estaba previsto, necesidad de la flexibilización de las jornadas laborales, necesidad de flexibilización de plantilla, necesidad de ERTEs parciales. En definitiva, un documento que mandamos a Madrid y que yo creo que es un documento muy sólido. Y en este momento el comité de expertos está trabajando en un plan de reactivación de la economía gallega. Esperemos que esta semana lo tengamos y que vamos a darle una vuelta en el gobierno, lógicamente, tanto las consejerías económicas como el resto de consejerías más sociales, para ver cuándo aprobamos ese plan, pero nosotros tenemos el interés de poder aprobarlo en el mes de junio y poder activar en la medida de nuestras posibilidades la economía. Pues bien, se trata pues de mantener protegida la salud de los trabajadores, y a tal efecto el ISGA, el Instituto de Salud Laboral, dependiente de la Consejería de Economía y Empleo, ha hecho muy buen trabajo y hemos establecido una serie de protocolos prácticamente para la inmensa mayoría de las actividades económicas, además de facilitarles mascarillas a muchos sectores económicos que no podían comprarlas inicialmente simplemente porque no las había en el mercado. Nosotros utilizamos las que veníamos comprando en China y las pusimos a disposición a precios de coste para poder ofrecer seguridad. Pues hemos también intentado ofrecer liquidez para complementar las ayudas del ICO y otras del Gobierno central. Y digamos que también lo que hemos hecho en primer lugar es reactivar la Xunta de Galicia. Con el decreto de alarma, el Gobierno tomó la decisión de paralizar todos los trámites administrativos de todas las administraciones públicas. Por tanto, estaban paralizadas la construcción, estaban paralizados los servicios, estaban paralizadas las ayudas, la incentivación, las subvenciones, etc. Probablemente Galicia fue la primera comunidad autónoma que reactivó desde el punto de vista administrativo el presupuesto de la comunidad autónoma, y lo que hicimos fue reactivar todas las obras que estaban en ejecución, licitar y adjudicar todas las obras que estaban en trámite, y metimos 300 millones de euros ya hace 5 semanas en el sector de la construcción para que las intermodales, las carreteras que estábamos haciendo, los edificios que estábamos construyendo, pues no conllevase un colapso desde el punto de vista de la construcción. En segundo lugar, reactivamos el 95% de nuestro presupuesto de capítulo de gasto corriente, lo que son servicios de limpieza, mantenimiento, de conservación, servicios de transporte, etc. Y en tercer lugar, reactivamos el 95% de los incentivos, de las líneas de incentivación, de ayuda, de subvención a empresas y entidades. Por lo tanto, el presupuesto de la Xunta, digamos, que fue el presupuesto que menos tiempo estuvo congelado del total de presupuestos autónomos. Y además seguimos pagando. Durante
El COVID, en los primeros indicios de la pandemia, suscribimos una línea de crédito de 1.800 millones de euros para asegurar la tesorería, y en este momento, a pesar de que estamos teletrabajando buena parte de nuestra plantilla, se está incorporando paulatinamente, pero todavía queda un 40% por incorporar. Lo cierto es que estamos pagando las facturas con una media de 15 días. Por tanto, digamos que la Xunta ha intentado, y yo creo que parcialmente conseguido, pues no ser un problema, sino ser una compañía que tiene 10.000 millones de presupuesto, de los cuales 4.000 los dedica a nóminas y el resto, los 6.000 restantes, pues los dedica a servicios, a incentivación, a obras, infraestructuras, etcétera, etcétera, y eso en Galicia está funcionando, además de pagar de forma adecuada. Yo quisiera, para finalizar, centrarme en dos líneas: liquidez y medidas a favor de los emprendedores. Se trata de inyectar liquidez inmediata a pymes y autónomos. Se trata de medidas extraordinarias y medidas consensuadas con los sectores, y a tal efecto la Consejería de Economía ha venido reuniéndose con distintos sectores productivos, igual que la Consejería de Infraestructuras o la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda o la Consejería de Medio Rural, la Consejería de Pesca. Nos hemos reunido con todos los sectores económicos y hemos intentado buscar soluciones para todas esas toneladas de carne que no se pueden vender. Son toneladas de carne, digamos, las más selectas del mercado. ¿Por qué? Porque iban antes a la restauración y a los mejores restaurantes que tenemos, y esos lo han abierto, no lo han podido hacer hasta hoy. Hemos intentado movilizar en el ámbito de los supermercados y de las grandes superficies mucho producto gallego, ya sea lácteo, ya sea queso, ya sea carne, también pescado, y por supuesto también pues, el sector del taxi, el sector de la construcción, que hemos tenido varias reuniones con ellos. En definitiva, oye, hablar con la gente, ver lo que necesitan y ver dentro de las necesidades lo que podemos hacer. Hemos abierto una línea de 250 millones de euros en préstamos, mejor que las del ICO. ¿Por qué? Porque son 4 años, con un año de carencia, y todos los intereses los paga la Xunta. En este momento el Consejo no tiene los datos, pero están movilizados la mayor parte de esa línea, y el Gobierno está valorando, el consejero probablemente nos dirá si necesitamos volver a relanzar otra línea de liquidez por un importe similar a estos primeros 250 millones de euros, que fueron para pymes y autónomos. En segundo lugar, hemos aprobado anticipos a las gentes que estaban en ERTE y que no cobran. Y bueno, yo creo que somos la primera comunidad que lo ha hecho, sin comisiones, por parte de la gente que está en ERTE, y pueden retirar 750 euros al mes durante 2 meses, sin ningún tipo de comisión, y cuando reciben el ERTE, pues lógicamente se le hace la retención de los 750 euros que hayan retirado al mes. En tercer lugar, hemos tomado la decisión de aplazar las cuotas de amortización e intereses de los préstamos formalizados por la Xunta. Eso supone otros 265 millones de euros. Y en cuarto lugar, hemos suspendido todos los impuestos de la comunidad autónoma, todos: transmisiones, actos jurídicos documentados, impuesto de donaciones, impuesto de sucesiones, como mínimo hasta el 30 de junio. Por tanto, el primer semestre, aquí ningún gallego ha pagado impuestos a la comunidad autónoma a partir del 15 de marzo hasta el 30 de junio, y en este momento estamos valorando si es necesario seguir con esta política de vacación fiscal, al menos durante varios meses. Y el segundo gran nicho de actuaciones es la medida para emprendedores, que yo creo que es un tema que a vosotros también os afecta de una forma muy clara. Efectivamente, la digitalización a la que se ha referido Luciano, bueno, por ahí va, ¿no? El plan de digitalización ha movilizado 40 millones de euros, un plan de digitalización a las pymes, soluciones tecnológicas para facilitar el teletrabajo, transformación digital de los proyectos empresariales también en el rural, 6 millones de euros en digitalización para ferias, es decir, las nuevas ferias de esta época que estamos inaugurando, pues serán muy telemáticas y poco presenciales, al menos durante los primeros años,
Y después también un plan de digitalización para el comercio de proximidad. Ayer estaba en una tienda y me decía que había subsistido, tenía 2 empleados, porque había hecho una página web y se había metido en un portal alemán y entonces pudo seguir vendiendo durante estos meses. Bueno, lo que llevé a la conclusión, después fui a otra tienda y después fui a otra, y la conclusión a la que llegué es que los comerciantes conocen poco que la Xunta está financiando en las páginas web y los canales de venta por Internet. Yo creo que esto es un problema de todos, porque las 3 tiendas que fui, ninguna lo sabía. Bueno, eso quiere decir que nuestros interlocutores, pues probablemente tenemos que ver cómo podemos llegar a la gente y que la gente se busque la vida haciendo una página para vender por Internet, pero que sepa que, oye, que hay una subvención de la comunidad. Es verdad que también la gente no se mete, porque metiéndose en la página web de la Xunta de Galicia y entrando en comercio, ahí tiene mucha información, pero en fin, ahí pasa algo. Después, la Consellería de Economía ha establecido un sistema de ventana única en el proyecto IAP Responde, en el que se trata de asesorar. Hemos contratado a distintas personas en materia de asesoramiento. Se trata de asesorar a las personas que entran en IAP Responde y se trata también de que puedan consultar todos los servicios y todos los incentivos que el Gobierno gallego pone a disposición del tejido productivo. Estamos a poner en marcha líneas de apoyo al comercio para la reactivación del sector, lo decía antes, y también el Consejo de Economía y su equipo nos han convencido de hacer un comité de fabricación de equipamiento sanitario, aprovechar la economía de la pandemia para producción de todos estos productos que ahora necesitamos como sociedad, no solo las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, sino todo aquello, las mamparas, las divisiones que tenemos que poner en nuestras tiendas y en nuestros negocios, las pegatinas, las señalizaciones y, por supuesto, también cuestiones ya más de biomedicina, en la que hay pues, un conjunto de empresas y de proyectos que nos traen pues, bastante esperanza de que la economía del COVID, una parte de ella, se quede en los sectores productivos gallegos. Bueno, hasta aquí lo que os quería decir. Entiendo que no podemos descuidar en ningún caso el COVID. Ese es un virus el que no conocíamos, el que se transmite por primera vez a humano, entra en la cadena humana y automáticamente tiene un porcentaje de contagio muy alto. Insisto, no hay vacuna, no la va a haber en el próximo mes ni en el próximo semestre y, por tanto, insisto, lo que hicimos fue evitar el colapso de los hospitales. Si se colapsa un hospital, la gente se muere por falta de atención y además se muere porque en los tratamientos que en este momento se conocen no son resolutivos. Por tanto, no es una patología que tenga un tratamiento concreto. Es una patología que se comporta de forma distinta en cada individuo, que en el caso de que coja un individuo inmunodeprimido o con insuficiencia respiratoria o con una cardiopatía o una diabetes profunda, se lo puede llevar por delante. Y es una patología que puedes tener tus pulmones hoy en una radiografía perfectos y en 48 horas los pulmones encharcados y a las 72 horas entrar en la UCI y a los 5 días fallecer. Bueno, ahora tenemos un sistema ya en todos los hospitales, sistema COVID y sistema no COVID. Tenemos aislados COVID en las UCIs, en las plantas. En fin, conocemos mejor cómo se trata esa patología. La tratamos antes, no cuando el paciente está en una fase aguda, sino antes. Tenemos capacidad para descubrir y para orientar personas de contacto con ese paciente. La población también está mucho más informada y sabe que lo que antes se consideraba una gripe, un resfriado, un dolor de cabeza, un mareo, pues puede ser COVID y automáticamente acude a la sanidad con mayor celeridad. Y además tenemos mejor protegidos a nuestros mayores, porque la edad media de las personas que han fallecido está aproximadamente en 82 años. De los 612 que han fallecido,
la media está en 81,4, 81,5. ¿no? Por lo tanto, castiga de una forma muy intensa a la gente mayor. Gente, insisto, inmunodeprimida, insuficiencias respiratorias crónicas, cardiópatas, gentes que han tenido un cáncer y que tienen sus defensas bajas, y la edad, que es sin duda la enfermedad incurable que tenemos todos, y es que a nadie se le puede curar la edad que ya ha cumplido. Por tanto, esto lo sabemos, pero también sabemos que no podemos estar en casa pensando que si estamos en casa el virus se va a morir en la calle solo. Eso no es posible. Y por tanto tenemos que compatibilizar la prevención con la actividad económica. Y no vivir en una cápsula, esto no es posible. Entre otras cosas porque si llegásemos a la calle y el virus hubiese ido y no volviera, pues estaría bien, pero esto no es así. El confinamiento tenía un objetivo, no colapsar las urgencias y las UCIs y evitar la transmisión del virus de forma masiva. Este era el objetivo del confinamiento. Ahora ya Alemania, Dinamarca, Holanda, Austria, por supuesto los países nórdicos están trabajando prácticamente con normalidad. Nuestras exportaciones se dirigen a esos países que están con una economía mucho más reactivada y hacia Asia, pero tenemos el problema de América del Sur, que está confinada, tenemos el problema de Estados Unidos, que también está en una situación epidemiológica peor, porque empezó después, y ahí ya entramos en qué vamos a hacer como Europa, como europeos, para buscar la reactivación económica de la Unión Europea. Es verdad que hay países que la caída del PIB va a ser la mitad que España, y hay países como Italia y España que van a estar especialmente impactados por la crisis. Vamos a ver si somos capaces, insisto, de, manteniendo la prevención, podemos reactivar poco a poco la economía. Si hay distanciamiento físico, prácticamente el virus en Galicia no está circulando. Por tanto, el distanciamiento físico es clave, es la única vacuna que conocemos. Y después, ahora que se va a abrir el turismo, el año pasado, entre julio, agosto y septiembre, entraron en Galicia 1.800.000 personas, 80% turismo nacional, 22% turismo internacional. Ahora que España no puede subsistir sin turismo internacional, el gobierno dice que va a abrir las fronteras para el turismo a partir de julio, de principios de julio, con lo cual vamos a convivir con personas de otros territorios que probablemente puedan traer, porque han tenido relación con el virus, más riesgo de contagio, pero tenemos que convivir con ese virus y ser capaces de tener la capacidad de esperar a tener una vacuna disponible y mientras tanto que la economía empiece a reactivarse. Y a partir de ahí, metodologías, sistemas digitales, reuniones como esta, por videoconferencias, sin salir cada uno de su habitación. Pues serán novedades en la economía que se van a implementar y que probablemente se queden, porque después tenemos otras videoconferencias con otras personas que están en Madrid o que están en otro sitio y ya, por ejemplo, el tema de viajes, restauración, etcétera, pues va a tener sin duda un impacto por la nueva forma de relacionarnos. Yo no tengo más, os dejo con el consejero y si tenéis alguna pregunta para mí intento contestarla y si no, os dejo con el consejero de Economía que se tiene contestación a todas las preguntas. Es un poco largo. Sí. Si hay alguna pregunta para mí, la contesto. Si hay una pantalla enorme que pone Isabel Carballo. ¿Quién es Isabel Carballo? Andará por ahí, ¿no? En mi pantalla pone Isabel Carballo. Es una que está conectada, entiendo. Sí, según se van conectando va apareciendo en grande. Bueno, Luciano, ¿tienes algo para mí? Nada, nos preguntan cuándo empezará la atención del IGAPE. Me parece que dijiste el día 1 de junio, ¿puede ser? ¿Cuándo empezará, perdón? La atención del IGAPE. 1 de junio. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues nada, mucho ánimo
habéis vivido una pandemia, eso se lo podéis contar a vuestros hijos y nietos, y espero que vuestras empresas subsistan a la pandemia. ¿Yaiza tiene algo que comentar o no? Ahora, que estaba muteada. Bueno, yo creo que un poco en línea con lo que decías, yo creo que el cambio y lo que estábamos diciendo anteriormente, y sobre todo lo que a mí me parece muy ejemplificativo, lo que decía antes, por ejemplo, de cómo impacta esto, el nuevo mundo. Bueno, esto de la nueva normalidad a mí es algo, una referencia que no me gusta demasiado, pero sí que el nuevo mundo que viene es otro paradigma, ¿no? Al final, la forma no solo de relacionarnos, sino de consumir. Hemos vivido los últimos 3 meses un crecimiento bueno, y un cambio de hábitos de consumo o de crecimiento de compra online, por ejemplo, más alto que los últimos 15 años, ¿no? Esto al final, de alguna forma, yo creo que es como pasar de la niñez a la madurez, ¿no? En 3 meses. O sea, es muy complicado de gestionar económicamente y socialmente, ¿no? El caso que contabas un poco de la tienda, ¿no? Que se metió en una plataforma alemana y empezó a vender, que tiene mucha referencia con la internalización, también tiene mucha referencia con la cultura, ¿no? Yo vivo en Madrid, por desgracia, pero soy gallega de pura cepa, y para mí cuando me fui a vivir fuera de Galicia y me di cuenta, pues, de que los huevos no eran amarillos y tal, para mí fue un trauma. Pues gracias a, por ejemplo, este nuevo paradigma, pues un distribuidor muy casero, muy artesanal y maravilloso, gallego, de venta de huevos muy caseros, ¿no? Pues ahora yo los puedo tener en mi casa, en Madrid, ¿vale? O sea, y los tengo casi como una suscripción de Netflix, o sea, me llegan cada semana, frescos, a la nevera y maravilloso, ¿no? Y eso al final, el otro día le preguntaba, ¿no? Que me whatsappeaba con él, porque creo que ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en el confinamiento. Y me decía, es que estoy facturando casi lo mismo en 2 meses y medio que llevo vendiendo online, estoy facturando casi lo mismo que facturaba en un semestre de mi facturación de empresa normal. O sea, es que esto me está cambiando absolutamente la forma de ver mi negocio y la forma de entender cosas que antes ni me había planteado, ¿no? Y yo creo que Galicia es importantísimo como comentaba Alberto, que apoye, ayude y mejore, ayude a mejorar y ayude a conocer todas las posibilidades que tiene este nuevo mundo, ¿no? No solo desde la parte de digitalización, que también, sino desde la parte también de cómo relacionarse y cómo comunicarse, ¿no? O sea, yo creo que todos los que nos formamos parte de las empresas y todos los que nos dedicamos a gestionar personas, sabemos que la comunicación es importantísima. Y como bien comentaba también Alberto, tiene que llegar de arriba a abajo, ¿no? Y no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional, ¿vale? Porque yo creo que está muy bien hablar de esto, ¿no? Del nuevo paradigma, de que ahora el contacto con las personas va diferente, la relación, el contacto con las personas es absolutamente diferente. Pero es que hay que educar a la población para todo lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo me siento muy orgullosa de ser gallega y de cómo lo hemos capoteado a todos los niveles, ¿no? Yo creo que es algo como para dar ejemplo, que no se puede decir en muchos contextos, ¿no? Entonces, nada, yo creo, ¿no? Yo no sé si queréis que profundice en algo, pero así como general es un poco lo que opino. Muy bien, muchas gracias, Yaiza. Pues efectivamente, a mí tampoco me gusta esto de la nueva normalidad. Me parece que es una terminología bastante prefabricada que no comparto. Es verdad que estamos en una novedad, eso es cierto. Porque, porque antes las relaciones personales eran de una forma y ahora son de otra. Y yo espero, insisto, que toda la comunidad científica internacional pues acierte. No es fácil, ¿eh? Porque una vacuna no se consigue, no se improvisa. Después veremos qué porcentaje de éxito tiene una vacuna, qué efectos secundarios en su caso puede tener y cómo se fabrica una vacuna para 7.000 millones de usuarios, ¿no? De destinatarios.
Pero la novedad es que se han acelerado los cambios y la tecnología que estaba disponible no la utilizábamos porque nuestra forma de relacionarnos a veces era incompatible con esa tecnología y sin embargo ahora pues la necesitamos y es nuestra herramienta fundamental. Y eso sí que va a ser una novedad y va a cambiar muchas cosas, ¿no? Y ahí Galicia tiene una oportunidad, efectivamente. Tiene una oportunidad porque nuestros productos son calidad, no son cantidad. Y también me imagino que la Unión Europea se está planteando cuestiones como la deslocalización masiva, probablemente ha sido un error. El depender de otros países para materias primas sanitarias probablemente ha sido una ingenuidad. Las leyes de competencia al máximo de interpretación en su intensidad posiblemente hayan obligado a deslocalizar empresas que podían estar en Europa, y también la seguridad de las casas, la seguridad de lo íntimo, la seguridad de lo local, pues puede cambiar los hábitos de consumo. En fin, estas cosas las iremos descubriendo y, por consiguiente, una primera reflexión sería ¿qué coño haces tú en Madrid? Porque lo lógico es que estés aquí y estando aquí puedes trabajar a cualquier lugar de España. Pero, en fin, tú verás si te gusta el confinamiento y te gusta no salir de esa ciudad que está en fase 1. Bueno, estuvisteis en 0, 0,5, 1, en fin. Sí, nosotros estamos pensando ya en dejar eso para el pasado, pero allá vosotros, si queréis seguir ahí confinados, pues seguid viviendo en Madrid. Pero bueno, bromas aparte, yo os agradezco vuestro interés y os dejo con el profesor Conde, que tiene toda la información en tiempo real. Y además tiene la fábrica de información, que yo solamente ejerzo de portavoz. Él está en la fábrica, donde se confeccionan y se diseñan los productos financieros, los productos de incentivación y también los productos tecnológicos de digitalización, etc. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por la oportunidad y me alegro de veros bien. Muchas gracias a ti. Chao. Adiós. Hasta luego. Bueno, preparado. No sé si, Luciano, dale tu continuidad, no sé si... Nada, nos habló un poco el presidente de cómo estaba la situación general. Y no, ahora, estaba aquí al lado. Sí, Lo que pasa es que no salía en cámara, pero estaba justo aquí al lado. Vale. Y ahora ya nos dejamos que tú nos cuentes un poco más el tema de las ayudas, antes de que ya nos cuenten que las podemos gastar después. Sí, hombre, yo creo que el presidente ya hizo un repaso un poco de todo, de cómo fuimos reaccionando, ¿no? Fuimos reaccionando, lógicamente, en el primer momento. La prioridad era la pandemia, ¿no? El tema sanitario. Estábamos todos confinados y había una situación en la que la curva epidemiológica y la curva del impacto era creciente, y a medida que fue bajando, pues lógicamente ya estábamos diseñando medidas, mirando mucho a Madrid. Esto va a ser una crisis que va a ser muy importante. Hablar entre administraciones, hay que evitar solapamientos, ¿no? No tiene sentido que la Junta entre a financiar algo que está haciendo el Estado, por ejemplo, ¿no? Y si lo hace, tiene que tener un elemento diferencial, porque si no, no tiene sentido. Y lo mismo estamos hablando de los concellos, de los ayuntamientos o de las diputaciones con respecto a la Xunta de Galicia. No tiene sentido si haces una ayuda que la solapes. Si tienes un elemento diferenciador, sí, y de impacto sobre el territorio. Oye, comunidad autónoma o diputación, provincia o concello, ¿no? Entonces, en la parte financiera, sobre todo, la obsesión ha sido la liquidez. Yo no os lo oculto. Pero la liquidez no tiene por qué ser solo financiera. Puede ser, y debe de ser fiscal. Yo creo que ahí hay margen todavía de mejora en España. Con respecto a otros países europeos, donde el aplazamiento de impuestos los han llevado incluso hasta el año 21. Ya no hasta diciembre del 20, sino hasta el año 21.
Al Estado, en principio debería dar igual dar la liquidez por vía financiera, por avales, que por la parte fiscal, ¿no? Y después hay otro elemento que es el laboral. Después, si en el debate queréis hablar de ERTEs, podemos hablar de ERTEs, pero el tema laboral es fundamental, porque al final en Galicia tenemos en estos momentos 300.000 personas afectadas por un ERTE o por un cese de actividad, los autónomos, ¿no? Hay 60.000 autónomos en cese de actividad y 240.000 ERTEs. Y el primer objetivo es recuperar a esa masa laboral, ¿no? A los ERTEs y a los autónomos. Sin olvidarnos, lógicamente, y esto me lo decís vosotros en la reunión que teníamos, los nuevos, ¿no? Oye, aquí hay gente que viene empujando y hay muchas iniciativas nuevas y el nuevo paradigma tiene que dar pie a nuevas formas de negocio y va a dar lugar a nuevas formas de negocio. Y por lo tanto hay que dejar margen al que viene, ¿no? Al que está, que no se caiga, pero también una ventana para el que viene. Y seguimos con la liquidez. No vamos a abandonar la liquidez, lo comentó el presidente. La administración pagando. La mejor liquidez que le pueden dar a un autónomo es que le paguen lo que le debe. Su proveedor o la administración. Y en eso hay que trabajar, ¿no? Entonces, la liquidez no la vamos a abandonar en los próximos meses, porque, insisto, va a ser clave y no tiene por qué ser financiera, como estáis viendo, puede ser mercantil, puede ser fiscal, puede ser laboral. Y después en el tema de incentivos, ¿no? Y en incentivos hay dos que son los inmediatos. Vendrán más cosas, pero los inmediatos son dos. Uno, los temas de seguridad. Y vamos a sacar 2 líneas para transformación de espacios. El comercio va a tener que transformar los espacios. La pyme va a tener que transformar los espacios, porque tiene que mantener la distancia de seguridad. Nosotros ahora aquí, en la Xunta, estamos transformando los espacios. Y al final tienes que invertir mamparas, puertas automáticas, bueno, diferentes tipos de fórmulas para transformar los espacios, ¿no? Y el otro es lo digital. Yo creo que ahí lo digital no es nuevo. Veníamos apostando por lo digital. Lo que hace el nuevo paradigma es una necesidad de intensificarlo. Y por lo tanto, de dar respuestas digitales, ¿no? El nuevo paradigma será pensar y actuar en digital. Y esto va a ser así. Porque va a ser así no solo desde el punto de vista del negocio, sino también desde el punto de vista del consumidor. Ahora el consumidor, cada vez con más intensidad, ha estado 2 meses en casa y ha intensificado las fórmulas para poder utilizar el medio digital, ¿no? para interactuar con la administración, con su empresa, en teletrabajo o con el propio consumidor. Entonces, bueno, aquí la clave seguramente será anticiparse, muy importante, como siempre, como en todo, ¿no? Hay que anticiparse. Ahí las empresas tecnológicas van a tener mucho que decir, están conectadas empresas tecnológicas y, por lo tanto, el tema de la anticipación va a ser muy importante. Y después, oye, responder al usuario. Y el usuario quiere seguridad, quiere calidad y quiere producto. Por este orden. Ahora por este orden. Antes a lo mejor tenía otros órdenes, pero ahora es este, ¿no? Y ahí hay que ver lo digital, cómo te puede generar valor. Lo digital te tiene que generar valor, porque si no, no sirve, ¿no? Y ahí hay muchas fórmulas, yo creo que sobre todo muchas oportunidades. Y eso es en lo que tenemos que pensar, porque es verdad, nos toca reactivar. La cosa no va a ser fácil, pero tenemos que anticiparnos y actuar, ya digo, para mejorar nuestra posición competitiva, ¿no? Y hay muchos huecos de mercado, ¿eh? Y muchas líneas de negocio. No solo el tema online. El tema online, hombre, el tema online, en nuestra opinión, va a ser que
lo vas a tener que tener. No porque vaya a sustituir a lo presencial, pero va a tener que ser un servicio más, seguro, en muchos ámbitos, ¿no? Con lo cual, eso va a ser importante, pero ya digo que hay muchos huecos. Por ejemplo, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad para la pequeña y mediana empresa, ahora con todo el tema del teletrabajo, con la intensificación del teletrabajo, la intensificación de la utilización de los medios digitales, pues la ciberseguridad ya era un elemento que estaba creciendo mucho, pues ahora con mucha más intensidad. Y después, oye, sobre los temas ya más habituales, ya digo, ¿no? Vamos a tener dentro del plan de digitalización 5 líneas. 5 líneas de impulso a la digitalización. Voy rápido con ellas, después si queréis en el debate hago alguna, pero yo no me quiero extender demasiado. Está la del comercio que os había comentado. Ahí entra todo lo que tenga que ver con el comercio. Incluso para los nuevos establecimientos, incluso para la imagen física, hay inversiones físicas en el local, pero ahí te entra imagen digital, marketing digital, redes sociales, por supuesto, e-commerce, pop-ups, es decir, venta también con los pop-ups digitales, etc. Hay una segunda línea de teletrabajo, específica de teletrabajo, y por lo tanto, oye, ver cómo le podemos dar el material informático a la gente, en este caso a las pymes, para que puedan mandar a su gente a hacer teletrabajo en la medida en que se pueda. Esto ha venido para quedarse con mayor intensidad. Con mayor intensidad, ya estaba, pero con mayor intensidad. Hay una tercera línea que está pensada en el rural, pero que también en las grandes ciudades se va a poder pedir. Ahí entra cualquier tecnología digital. E incluso, digo tecnología digital, por ejemplo, temas de control de aforo, temas de ciberseguridad y también conexión a Internet. La única diferencia es que en el rural le vamos a financiar la conectividad, donde haya problemas. Si no hay problemas, fenomenal. Pero si hay problemas, irá también con la conectividad, ¿no? La cuarta línea está pensada en la PYME. Lo digo por si hay aquí gente de la PYME. Seguro que conocíais todo el tema de los proyectos Industria 4.0. Eso venía ya de varios años. Pues ahora hay una convocatoria específicamente para temas digitales, para meter en la PYME, en la pequeña empresa, pues todo tipo de tecnologías digitales en las líneas de producción. No tienen por qué ser grandes líneas de producción, esto está pensado también en las pequeñas empresas. Y lo último, y la más novedosa, y la más en la que... bueno, la más novedosa, porque es nueva, es la del rural. Esta es ex novo, ¿vale? La del rural. Y la internacional también. Estas son ex novo. ¿Esto qué significa? 2 cosas muy importantes. Uno, es concurrencia no competitiva. Primera llegada, primera resolución. No competitiva. Y además lleva un anticipo. Con lo cual, eso es un fast track digital. Un fast track digital. Bien, en el tema internacional había una línea de internacionalización que la sacamos el año pasado para hacer todo tema de... Bueno, ahí en el tema internacional entra de todo, ¿eh? Entran catálogos digitales, entran tiendas en línea digital, entran equipos de software, planes de mercado digital internacionales, bueno, todo lo que se os pueda ocurrir para vender fuera, en Portugal, en Francia o en América, entra, ¿vale? Bien,
Sacamos una orden que eran 2 millones de euros el año pasado y nos solicitaron 7. O sea, de esto de que te mueres de éxito, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hacer? Sacamos ahora, para dar respuesta un poco a todo este contexto, otra nueva, por eso decía ex novo, 4 millones, y aquí puede entrar el comercio. En la anterior no podía. Ahora puede entrar el comercio, es decir, entra todo el mundo. El autónomo, el comercio, todo el que esté pensando en vender fuera, entra por esta línea. Porque antes estaba pensado solo en la pyme. La hemos abierto al comercio. Con lo cual, el comercio se puede internacionalizar, perdón, el autónomo, el comercio y la pyme, los tres. Se pueden internacionalizar, pueden teletrabajar, pueden digitalizar toda su línea de comercialización y pueden equipar con las diferentes fórmulas que hemos visto, ¿no? Bueno, esta es la apuesta. Esta es la apuesta. Yo creo que es una primera apuesta, habrá más, pero la del digital era como, tenemos que digitalizarnos ya. ¿Por qué? Primero porque ahí afuera la gente ya está pidiendo cosas distintas, porque el distanciamiento físico ya ha llegado a la gente, con lo cual la gente ya está pidiendo cosas distintas. Y segundo, ojalá que no, pero podemos tener brotes. Y si hay brotes, se van a gestionar de una forma distinta, porque ya no va a ser, esperemos, lo mismo que tuvimos hace 2 meses, pero puede haber brotes que haya que gestionar desde el punto de vista, por ejemplo, territorial, ¿no? Ahora hemos aprendido mucho con las fases y cómo perfectamente un territorio como Galicia puede ir más rápido. Hay gente que está en la fase 1, nosotros estamos en la 2, queremos llegar a la 3. Bueno, si hay rebrotes, si vuelve a haber un brote, que pueda haberlo, pues eso hay que gestionarlo. Y tenemos que estar todos preparados para seguir operando. La administración, el comercio, el autónomo, la pyme, en la medida en que se pueda, hay que saber gestionar. Lo dijo el presidente, y yo termino. No va a haber vacuna hasta dentro de 1 año y medio. Vacuna sanitaria. La única vacuna es el distanciamiento y las medidas preventivas desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista sanitario. Si lo gestionamos bien, no tiene por qué haber brotes. Pero es verdad que tú vas abriendo tu economía. Y es verdad que, bueno, pues el gobierno va a abrir el turismo en julio. Y eso va a tener una mayor movilidad. Y después vendrá el otoño. Y el otoño habrá que gestionarlo también, porque el otoño pues, puede haber más probabilidades. Bueno, pues en este contexto sanitario, actividad económica, lo digital entendemos que es lo prioritario. O es una de los temas prioritarios. Por eso este paquete es un poco el que primero hemos activado. Y si me preguntáis por fechas, pues yo os diría que en 2 semanas, espero que máximo 3, estas líneas que he comentado estén todas en el DOCA. Y teniendo en cuenta que las nuevas son no competitivas, es presentar la solicitud y resolver. Esta es un poco la mecánica, es un elemento de flexibilización. Europa ha reaccionado también, no le queda más remedio. Entonces Europa aprobó un marco temporal, que habréis escuchado, para favorecer a la pyme. Ese marco temporal lo que ha hecho ha sido flexibilizar a los Estados miembros la utilización de los fondos europeos. Por eso estamos hablando de concurrencias no competitivas y estamos hablando, por ejemplo, en el tema que también comentó el presidente, sobre las ayudas a equipamientos sanitarios y ayudas para equipamientos de prevención.
hemos sacado intensidades de ayuda del 80%. Creo que 75-80, ahora ya tantos números, no sé si es 75 o es 80, ¿no? Eso no te lo permitía el marco europeo. El marco temporal nos ha habilitado y hemos sacado ayudas del 75% hasta 800.000 euros. Bueno, yo me quedo aquí. El IGAPE responde, si queréis después lo comentamos, pero bueno, nos tenemos que reinventar todos, ¿eh? La primera, la administración. Porque, lógicamente, no podemos seguir funcionando como estábamos funcionando, eso es así. Por eso el IGAPE responde, es una novedad, una forma distinta de informar y de asesorar, y por eso estas órdenes también tienen elementos distintos que antes no tenían. Muchas gracias, consejero, como siempre. Sí que es cierto que nos parece interesante todas estas medidas, cómo pueden evolucionar en nuevas oportunidades y cómo las empresas tienen que adaptar. Nos parece también que puede haber oportunidades para retener talento en Galicia y para que el talento retorne a Galicia. Que podamos seguir saliendo a formarnos fuera de Madrid, como hemos hecho algunos, donde algunos incluso estábamos en la misma universidad. Pero que luego la gente tenga la posibilidad de volver siempre que quiera y no tenga que obligarse a sufrir en fase cero en Madrid, mientras aquí estamos más evolucionados. Y no tenga que comprar los huevos por internet y fuera. Bueno. Esas cosas. Sí me gustaría que Yaiza nos contase un poco cómo es esa gestión dentro de empresas de startups que están digitalizadas, que están ya muy metidas en el comercio online, cómo es ese día a día y cómo deberíamos evolucionar un poco para que esa gestión no nos acabe comiendo a los demás. Yo creo que es absolutamente algo, un nuevo modelo. Yo creo que hay, o sea, nosotros estamos muy, o sea, en Going, que nos dedicamos al transporte, al final, que parece que al final transportar es lo mismo, pues no tiene nada que ver transportar comercio tradicional, que lo recoges en una tienda y te lo llevas a comercio electrónico con almacenes centralizados, con una cadena de suministro absolutamente diferente. Y esto cambia, es aplicado a cualquier tipo de sector, eso está claro. Entonces, que el nuevo paradigma no es solo una nueva forma de gestionar las personas, las empresas, las compañías, la incertidumbre, la frustración, al final tiene un factor psicológico importantísimo y esto yo creo que es más que evidente. No solo es un nuevo modelo de gestión, de comunicación a todos los niveles, sino también hay un nuevo modelo de cómo preparar tu negocio para digitalizarte, para vender online. O sea, el pequeño comercio, que yo creo que es el más afectado, ¿no? Y que España es un país de pymes, que yo creo que es importantísimo. O sea, yo creo que entender que España es un país de pymes y que el pequeño comercio y las pymes son fundamentales en nuestro país, están muy preocupadas porque la primera pregunta muchas veces que me hace la gente es oye, pues sí, está muy bien lo de hagamos una página web, pero yo me hago una página web. ¿Y quién me compra? ¿Qué hago? ¿No? O sea, que tengo una página web muy bonita, muy tal, pero luego pones huevos caseros y te aparece una página alemana, ¿sabes? Que paga y tiene un presupuesto de marketing digital increíble y que paga Google y que no son huevos caseros ni nada tiene que ver, pero que es la palabra que compra en Google, ¿no? Entonces, claro, explicar todas las herramientas y ese conocimiento al final que se tiene que tener sobre el comercio online, sobre que vender por internet o que utilizar las plataformas digitales y digitalizar tu compañía para hacerla más eficiente, para reducir gastos, para todo eso. Inculcarlo y educarlo en una sociedad que no estaba preparada, como es la nuestra. O sea, en Estados Unidos, o sea, si en Madrid estamos en la fase 0 y en Galicia estáis en la fase 1 y en Galicia estáis en la fase 2, lo mismo pasa en Estados Unidos con todo esto, ¿no? Entonces venimos a un país en el que esto no está ni en las venas comerciales, ni en las cadenas de suministro, ni en la formación de la gente, no existe.
no existe eso, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes, yo creo que hemos pasado de tener 3 añitos e ir a parvulitos a entrar en la universidad, y eso es un proceso de gestión increíble, ¿no? Y para mi consejo en particular es que los empresarios, sobre todo del pequeño comercio y de las pymes, tienen que formarse. Y para eso las comunidades autónomas y el gobierno tiene que ayudar y tiene que apoyar eso, ¿no? Tiene que ayudar con ayudas. Yo creo que hay algo fundamental que para mí ha dicho el consejero, que es centrarse en la liquidez. Yo no conozco, yo creo que el 80% de las compañías de este país, o el 90%, yo creo que a lo mejor me quedo corta, mueren por falta de liquidez en general, por no tener un acceso que se ajuste a sus necesidades, por no gestionar bien la caja. O sea, la liquidez es fundamental, y más en un país que podemos hablar mucho de comercio y de digitalización, pero que no lo mueve a día de hoy en números absolutos una economía digitalizada, que es a donde tenemos que ir, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece fundamental apoyar a la formación y educación de los comercios y del empresario, del autónomo, para que se afronte a cuáles son sus posibilidades de internacionalización, de cómo relacionarse con el mundo digital, cómo digitalizar todos los procesos. Mira, yo voy a poner un caso muy ejemplificativo. Nosotros hace 2 meses desarrollando nosotros la tecnología la tenemos súper implementada en nuestro ADN, y simplemente con un nuevo sistema que desarrollamos, tenemos un equipo de IT muy grande y demás, desarrollamos un algoritmo que reducía la eficiencia, o sea, reducía el gasto en un impacto de la cadena de desarrollo nuestro un 50%, ¿no? El autónomo, la pyme y demás tienen que conocer cómo la tecnología les puede ayudar a ser más eficientes y a mejorar y reducir sus gastos, ¿vale? Y a cómo sacar su propia productividad. Pues todo esto se basa en la digitalización y se basa en la formación previamente, que tiene que verse apoyada con acceso a liquidez, con ayudas, etc., etc., que bueno, que yo creo que eso el consejero lo ha dejado claro, y es imprescindible, porque en el momento en el que estamos es un momento en el que el pequeño empresario, y vuelvo a insistir, la pyme y el autónomo van a ser los grandes afectados. Entonces, bueno, pues yo no sé si te contesté la pregunta, me he alargado demasiado, pero bueno. Sí, bien, bien. Un poco en esas líneas, muchas de las cosas que le comentamos siempre al consejero, que hemos comentado los últimos días, la formación que queremos dar desde AGE a los emprendedores va siempre en esa línea. Nos parece, y ya lo hemos hablado cuando hablamos de las ayudas del IGAPE, que evidentemente las empresas están cerrando por problemas de caja. A medio plazo puedes tener otros problemas, pero en el corto, como no controles la caja, es imposible subsistir. Estás en unos meses cerrados y eso es básico. Y luego también me parece muy importante el tema que comentabas de que no es esto, monto una web y como tengo una web ya voy a empezar a vender en China, voy a empezar a vender en Alemania, sino que hay que controlar temas de SEO, de SEM, posicionamiento, internacionalización. Entiendo, consejero, que las ayudas van complementarias en esa línea, no solo para desarrollar la web, sino para temas de marketing online, de posicionamiento. Y además, una pregunta que sí nos están haciendo socios es si las ayudas van a salir en régimen de minimis. Que claro, para los que son pymes normales está el límite en 200.000, pero si nos vamos a agroalimentario, pesca, baja a 30.000. Entonces, como hayan cogido algún ICO un poco grande y alguna ayuda de estas de contratación, lo tienen un poco tenso la disponibilidad de fondos. Sí, el tema de minimis es un tema que siempre es un lastre, ¿no? Porque al final lo vas acumulando y el minimis para los... Sabéis que es no recibir un máximo de 200.000 euros durante los 3 últimos años, ¿no? Con lo cual, o bien porque accedes a diferentes ayudas, o bien porque alguna tiene una elevada intensidad, pues te puede dejar fuera de algunas ayudas, ¿no? Incluso se está hablando el tema de los minimis para los préstamos ICO, ¿no? Que también es uno de los temas que se ha trasladado a Bruselas y que estamos esperando una contestación. Esto depende del marco europeo, es decir, esto no es arbitrario por parte de IGAPE. El régimen de minimis está dentro del reglamento de fondos FEDER y, por lo tanto,
cuando aplicamos minimis es porque no podemos no aplicarlo, ¿eh? Por lo tanto, a mí me consta que es una restricción, de forma particular en los préstamos ICO también. Y ahora, si me preguntáis, tengo que ser honesto, si me preguntáis alguna orden de ayudas, pues no sabría deciros ahora si esa llega o no en concreto minimis, ¿no? Pero bueno, hay que preguntarlo. Pero sí os digo una cosa. Igual que estamos planteando y hemos pedido concurrencias no competitivas, nos lo están dando. Igual que estamos poniendo anticipos, eso depende de la Junta, no depende de Bruselas, pero estamos poniendo anticipos. También os digo que siempre nos hacemos la pregunta, y si podemos no poner minimis, no lo ponemos. Vale, perfecto. Ya sabía que andabais ahí en esa línea, pero por si sabías algo nuevo. Bruselas ahí todavía no ha contestado. A ver. Vale, nos están preguntando también si las ayudas se van a poder utilizar para un cambio de actividad o si tiene que ser para una actividad que esté dada de alta. Entonces quería, por una parte, al presidente, perdón, todavía consejero, si va a ser posible, y luego quería preguntar a Yaiza qué oportunidades ves para esa reconversión de actividades tradicionales en actividades online. ¿Quién va primero? Muchas gracias. ¿Qué oportunidades? Bueno, yo creo que es que las oportunidades, se puede llamar nuevas oportunidades cuando algo está desarrollado y cambia, ¿no? Pero yo creo que son todas. El comercio online, por ejemplo, siempre nos centramos en el comercio online desde el punto de venta del consumidor final, ¿no? Desde el punto de venta de vender, pues eso, huevos caseros, vender una ropa, vender, no, es que está muy bien, pero el comercio online no solo trae lo que es la venta directa que te lo llevan a tu casa. Yo creo que hay muchísima oportunidad y creo que se va a abrir un nuevo paradigma de inversión relacionado en este sector con la fabricación. Como bien decían antes, nos hemos dado cuenta de que somos tontos, de que somos muy tontos además, porque estamos poniendo cosas muy básicas en manos de terceros que no deberíamos y que además la reducción en coste que impacta en el producto final tampoco es tanta, porque son productos que se pueden fabricar pues en muy poco tiempo y que tienen una gran maquinaria. Es decir, que ya la reducción, sobre todo cuando fabricas en países asiáticos, etc., viene cuando tienes una fabricación que implica muchas personas, ¿no? Es decir, que tienes que atender a muchas personas, porque en Europa es mucho más caro y las personas, gracias al desarrollo y gracias a la evolución, pues tienen otras condiciones. Pero nos hemos dado cuenta que todo lo que son fabricación robótica y fabricación que no se implica tanto con personas, el coste de fabricarlo allí y el coste de fabricarlo aquí no hay tanta diferencia. Y que además aquí generas muchísimo más valor, muchísima más calidad, que tienen muchas más ventajas. Entonces yo creo que va a haber muchísimas oportunidades en nuevos modelos de fabricación. Y creo además que en Galicia concretamente, además de que yo creo que talento, somos la comunidad autónoma de las que más talento hay y más capacidad de trabajo, que yo creo que parece que es como una virtud no bonita de decir, pero es verdad, tenemos una capacidad de trabajo y de gestionar la incertidumbre, de sacar cosas adelante bestial, que va un poco en nuestro ADN. Creo que tiene una oportunidad porque tenemos suelo para poder gestionar fábricas, o sea, tenemos una posición excelente. Y creo que ahí va a venir, o sea, que creo que esto también es importante, ¿no? Que no solo es el comercio electrónico, o sea, el comercio online y la digitalización y demás, sino que esta situación va a tener oportunidades transversales para los empresarios y para desarrollar nuevos negocios. Voy a parar aquí a enfatizar en dos cuestiones que ha dicho Yaiza que me parecen muy importantes. Lo primero, lo último que acaba de decir, hay un nuevo paradigma, yo creo que esto no hay ninguna duda,
pero hay otras cosas que van a permanecer o que van a tener un mayor protagonismo. Y yo creo que una de las que va a permanecer y va a tener mayor protagonismo es la que acaba de decir Yaiza, que es el talento. Yo sobre eso no tengo ningún tipo de duda y además va a ser un talento que ahora, pues claro, con la aceleración del teletrabajo, con las nuevas formas de interactuar desde el punto de vista económico, pues oye, se van a valorar temas de seguridad, se van a valorar muchas cosas que antes estaban ahí, pero que a lo mejor el tema económico era un incentivo mayor. Captar talento para los territorios ahora sí que va a ser un tema de oportunidad. Y no va a ser tan complicado, porque ya no solo para temas digitales, sino para temas también de fabricación y, por lo tanto, temas industriales. La clave es que un territorio desarrolle I+D, conocimiento que pueda industrializar en su territorio. Y ahí, oye, estamos en un nuevo escenario. Igual que estamos en un nuevo escenario, pues temas que nos damos cuenta, oye, pues que no tiene sentido entregarle a un país como China el monopolio de la fabricación de equipos de protección. No tiene sentido. Porque entonces no tienes capacidad de respuesta, que es lo que le ha pasado al conjunto de Europa pues, durante unas semanas. Y ahora hemos reaccionado. Por eso ahí también habrá oportunidades para relocalizar determinado tipo de proyectos. Y en temas industriales va a haber una oportunidad en una combinación entre lo digital y lo sostenible. Todo el tema de economía circular y todo el tema de bioeconomía, esta es otra oportunidad para territorios, ¿no? Y todo esto, el COVID lo va a acelerar. Lo va a acelerar. Estaba ahí, pero lo va a acelerar, ¿no? Y yo coincido con la reflexión de Yaiza. Y después el otro tema, que es el de la formación. Es que ya estaba ahí. El gran riesgo que estábamos teniendo con todo el tema de la industria 4.0 y el tema de la innovación y el tema de la digitalización el riesgo era la brecha digital. Es decir, que hubiera una brecha digital entre el que realmente tenía la capacidad de hacerlo y el que se quedara atrás. Es que ahora eso ya es... el campo de juego es distinto. O sea, ha evolucionado el campo de juego. Y ahora ya el tema digital en la parte de formación es determinante. Y ahí no nos podemos quedar fuera. Y un tema que va a tener que evolucionar mucho en España es el tema de la formación online. Ahí habíamos tenido, pues de alguna forma, un buen avance con el tema de la teleformación. La teleformación, pues tuvo o ha tenido, yo creo, un pequeño bajón, y ahora, sobre todo, lo que está teniendo una mayor pujanza es el aula virtual. Todo el tema de la formación online va a ver que, bueno, pues es como el comercio físico y el online, ¿no? A lo mejor no vas a renunciar a la formación física en presencial, lógico. Pero tener un complemento online o tener la posibilidad en un momento determinado de poder reaccionar y esos contenidos darlos online, esto es otro elemento que también ha venido para quedarse, ¿no? Y yo creo que ahí son dos temas, talento y formación, que están vinculados, pero que va a ser la clave desde el punto de vista de oportunidades de territorio. Bien, estamos tratando un poco todos los temas que nos están comentando en las preguntas. Hablando un poco de retención de talento y de trabajar de digitalización, hay se llama nicho de mercado, que es todo el tema verde. Nos pregunta un poco también por el Green Deal europeo o el plan E verde que quieren fomentar el gobierno. A mí lo de plan E no me gusta demasiado, por cómo salió el plan E. Entonces me gustaría, primero al consejero, preguntarle si vamos a tener algo en relación a eso, si metemos
temas de eficiencia energética, energías limpias, bueno, todo lo que tiene que ver con la energía verde y cómo afrontan también las empresas digitalizadas para Yaiza este nuevo reto, que cada vez es más importante para el consumidor. Este es un tema clave, ¿no? De cara a futuro, pero es un tema, además, de proyectos transformadores. Efectivamente, Europa tiene clara una apuesta por el nuevo Green Deal y el nuevo Pacto Verde, que además incluye toda una apuesta por las renovables y que en paralelo tiene un elemento que a nosotros nos afecta de forma significativa, que es la transición justa. Está todo en un mismo paraguas, ¿no? Entonces, ahí claramente os lo estaba diciendo antes, ¿no? Todo el tema del nuevo Pacto Verde, el nuevo Green Deal, la transición justa, todo esto va a generar en los próximos años proyectos transformadores desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista energético. Desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista energético. Y ahí entran proyectos en el ámbito de la economía circular y, por lo tanto, gestión de residuos. Este es un tema no resuelto a nivel europeo, tanto residuos orgánicos como pueden ser los purines. En Galicia tenemos una realidad muy concreta, como los propios residuos urbanos y, por lo tanto, también vinculado al tema de reciclaje, donde el plástico es un elemento clave, y proyectos, por lo tanto, vinculados con la sostenibilidad. Eso es la gran apuesta de ese nuevo Pacto Verde y es donde Galicia se tiene que posicionar. Y Galicia se tiene que posicionar en una apuesta por las renovables, donde claramente, aquí tienes diferentes ámbitos, son casillas distintas. Tú tienes una casilla energética y en la casilla energética tienes las renovables. Y en las renovables tienes el eólico, tienes la biomasa. Hay una apuesta clara por el hidrógeno, que, en mi opinión, ahora que no nos escucha nadie, es el futuro. Y, lógicamente, una nueva movilidad sostenible. Y ahí en la movilidad afectará al transporte por carretera de personas y de mercancías y al transporte marítimo. Todo eso es un elemento de transformación. Y a partir de ahí, otros proyectos industriales donde Galicia tiene otra vez enormes oportunidades. Gestión de residuos, como os decía antes, y no os olvidéis de la madera. Y cómo la madera también va a tener un elemento de transformación. Primero, por construcción en madera, hay otros países europeos en los cuales la nueva construcción se está haciendo mayoritariamente en madera. Y eso es una oportunidad en Galicia para la primera construcción y para la rehabilitación. Y, por lo tanto, ahí entra todo el sector contract, segunda transformación, y la propia construcción en madera, y los nuevos materiales. Y ahí, cuidado, porque entran todos los sectores. Nuevos materiales procedentes del reciclaje de plástico y nuevos materiales combinados también con la madera. Y, como os digo, ese es todo un campo de vectores de transformación. Y Galicia tiene que estar ahí, pero tiene que estar ahí porque tiene las capacidades y tiene el recurso. Tiene las capacidades
y tiene el recurso energético, energético y también desde el punto de vista, en este caso, del sector forestal, ¿no? Y eso, los nuevos materiales, impacta en todos los sectores, Impacta en la automoción, impacta en el naval e impacta en el textil. Porque todos los nuevos desarrollos en el textil también vienen por el ámbito de las fibras sintéticas. Entonces, no sé si esa era la pregunta, pero la visión de vectores de transformación industrial y energético de aquí a los próximos años es un vector nuevo, vinculado al Pacto Verde de Europa, vinculado a la transición justa y vinculado a la apuesta por la sostenibilidad y lo digital. Y ahí traer la reflexión de Yaiza y cerréis el ciclo. Esto no se tiene por qué generar en países distintos a Galicia. Y ahí, insisto, es donde estamos en un contexto todavía nuevo. He pedido la chuleta, y la chuleta me dice que en las ayudas de digitalización, en el teletrabajo y en la de pymes no hay minimis. En teletrabajo y en pymes no hay minimis. Y en el rural, en el internacional y en el e-commerce hay minimis. Como veis, si podemos, no lo ponemos. Pero si hay minimis es porque Europa nos lo pide el reglamento europeo. Entonces, digitalización de pymes y sobre todo para vosotros, teletrabajo, no hay minimis. Perfecto. Yo, toca, ¿no? No, yo creo que un poco en consonancia con lo que decía el consejero. O sea, creo que todos tenemos en la cabeza grabado a fuego el tema de la sostenibilidad, pues eso, el Green Deal a mí me parece que está muy bien, como nombre comercial es fantástico, pero que luego hay que llevarlo al día a día y a lo que a lo que los países tienen y a lo que las comunidades están preparadas. Y volvemos un poco a lo que decía antes, ¿no? Galicia tiene unas cualidades en materiales, en gente preparada para formar parte de las industrias pues eso, de energías renovables, etc., que ya está preparada, o sea, que no es algo nuevo. O sea, tiene un contexto único a nivel Europa. O sea, yo no estoy hablando ya en España, porque a mí España yo creo que es que ya a nivel de visión queda pequeña. Único. ¿Qué pasa? Que es cierto que a mí lo que no me gusta en este sentido es que tiene mucho de eslogan, muchas de las cosas que se aprueban, ¿no?, a nivel europeo y demás, que luego en el día a día y trayéndolo a la economía que se consume, etc., pues es muy complicado de llevar a cabo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que intentar es traernos lo que se aprueba en Bruselas, traérnoslo a lo tangible. Y sí es cierto que, por ejemplo, en Andalucía, en Galicia y demás son las únicas comunidades autónomas que son de las pocas comunidades autónomas donde realmente hay una apuesta clara que se ve. Es decir, una apuesta clara no es sacar en el boletín oficial cosas, que eso lo hacen todas, ¿no?, sino hacer, es decir, que veamos cosas, que se genere empleo, que se consuma, etc. Y para mí es lo que falta, ¿eh? Es decir, yo veo muchas empresas que hablan de la sostenibilidad, que hablan de energías renovables, que hablan pues, de todo esto que suena muy bien y que en portada de periódico es fantástico, pero veo a muy poca gente haciendo cosas. Y hablamos ¿no?, de la energía verde. O sea, yo tengo una empresa supuestamente de energía ecológica, verde y demás, y me enteré hace 2 meses que es todo marketing, que realmente no te pueden asegurar
que realmente se ve, o sea, que sea verde, etc, etc, etc. Entonces, bueno, creo que hay que regular mucho y creo que sobre todo hay que espabilar, tenemos que espabilar. Y sobre todo los gallegos, que lo tenemos todo, ¿no? Lo único que nos falta, o sea, tenemos el talento, o sea, yo vivo en Madrid, me encantaría vivir en Coruña, porque yo soy de Coruña, de la Costa Norte, pero yo tengo una sede en Coruña. Y tengo una sede no porque sea gallega, sino porque una sede bastante grande, porque el talento que se encuentra allí es muy difícil de encontrar fuera. Entonces tenemos el talento, tenemos el contexto, tenemos el momento, nos falta creérnoslo un poco y tirar para adelante, porque es que lo tenemos todo realmente. Bueno, pues por nuestra parte ya llevamos más de hora y media con la charla, la vamos a dar por cerrada, a no ser que queráis aportar algo más. Dar las gracias a la Xunta y al consellero, que al principio lo vamos a hacer socio de honor de AGE, y a Yaiza, que así sutilmente la vuelvo a invitar a nuestro foro del año que viene, ya que el de este año no pudiste venir. Ahí te voy, porque espero que ya todo esto haya pasado y... Esperemos no tener otra pandemia para el año que viene. Efectivamente. Y nada más, dejo al consellero que cierre. Luciano, muchas gracias a todos. Yo soy un fan de las AGES, pero porque oye, vosotros estáis en el territorio, las 7 asociaciones de jóvenes empresarios, y es muy importante, ¿no? Porque al final, sobre todo yo creo que el mayor valor es lo que le aportáis a los socios, ¿no? Y por lo tanto, el acompañarles, el orientarles y el echarles una mano, ¿no? Y por lo tanto, el que podamos tener este tipo de encuentros es importante. Se ha centrado un poco más en lo que estamos haciendo nosotros, bueno, para que lo podáis conocer, pero nosotros valoramos especialmente también el retorno y por lo tanto también las aportaciones que habitualmente nos trasladáis. Y os lo digo a las 7 AGES, a la Federación Gallega y a todos los socios, ¿no? Vamos a necesitar mucha interlocución, vamos a necesitar muchas ideas, vamos a necesitar testar si lo que hacemos es útil o no. Eso lo vamos a tener que testar y vamos a tener que hacer camino al andar, ¿eh? Lo único transversal, y perdonad que insista, y yo me alegro que Yaiza me haya echado una mano, pero lo único transversal es la liquidez. Porque eso te tiene conectado. Si tienes liquidez, estás conectado. Pero el resto, esta crisis tiene muchas aristas. Muchas aristas de oferta, de demanda y de subsectores. Y habrá que gestionar, las hay que gestionar. Vamos a ver cómo hay que darle respuestas, ¿no? Algunas líneas de negocio no volverán, pero no volverán porque la nueva realidad, el COVID, no les va a permitir el desarrollo, ¿no? Pero habrá infinidad de oportunidades. Infinidad de oportunidades. Yo creo que ahí es donde, oye, vosotros que sois los jóvenes, es donde tenéis que empujar, ¿eh? Porque estáis para esto. El talento, ya los que pasamos de 42, que no... Yaiza, yo no soy de AGE por edad, ¿eh? Que es hasta los 42. ¿eh? Pero los jóvenes tenéis que empujar, ¿eh? Y en todo lo que estamos hablando, talento digital, sostenibilidad, nuevos retos, estamos en vuestras manos, ¿eh? Por lo tanto, yo sí os mando un mensaje en optimismo. El contexto es difícil, pero yo creo que tenemos que ser optimistas. Va a haber esas oportunidades, las tenemos que gestionar y las vamos a gestionar, ¿eh? Y nada más. Muchas gracias a todos y ánimo, ¿eh? Muchas gracias, consejero. Muy bien. Cerramos entonces. Gracias a todos. Gracias. Por vuestro tiempo. Gracias.